La comunidad misionera setecana presenta Héroes cristianos de ayer y de hoy, historias verídicas y fidedignas de hombres y mujeres que respondieron al llamado de Dios. Héroes cristianos de ayer y de hoy relatan las emocionantes y conmovedoras historias de hombres y mujeres comunes cuya confianza en Dios realizó hazañas extraordinarias en su reino y para su gloria. Lo dejamos con esta emocionante historia. Héroes cristianos de ayer y de hoy. Corazón pionero. La vida de David Livingstone. Por Janet y Geoff Benge. Capítulo 11. Un hombre casado. Mary Moffat, de pelo oscuro que ahora tenía 23 años, volteó la cabeza y miró fijamente a David Livingstone. ¿Hablas en serio? No es cierto. David clavó su mirada en los intensos ojos marrones de la joven y afirmó con la cabeza. Sí, Mary, dijo, me gustaría que fueras mi esposa. Sé que no será una vida fácil. Ninguna vida es fácil, interrumpió Mary, con realismo. Mira mis padres. Todo el mundo cree que mi padre ha creado una base de misión modélica para toda África, aquí en Kuruman, pero nadie sabe cuánto trabajo hay que invertir para mantenerla en funcionamiento. David sonrió entre dientes. Había escogido, ciertamente, una mujer práctica. Muy bien. ¿Qué respondes, Mary? Aguijoneó nerviosamente. Mary Livingstone. Me gusta cómo suena, dijo ella, afirmando con la cabeza. ¿Crees que para enero habrás tenido tiempo de construir una casa? David sonrió a la que pronto sería su esposa. Creo que habrá dado tiempo. Entonces, será una boda en pleno verano. David deseó volver a Mabotsa y comenzar a construir. Siempre que una compañía de cazadores viajaba hacia el sur, él le enviaba una carta a Mary para contarle cómo iba la construcción, y le incluía dibujos de la casa. La casa progresaba rápidamente. Tenía 16 metros de longitud por 6 de anchura, es decir, sería una típica casa de misión rectangular. La puerta principal daba a la habitación central, que era el salón de estar. A la izquierda había un dormitorio y a la derecha una despensa y un estudio. La cocina era un pequeño edificio completamente separado de la casa. Todas las cocinas se construían aparte debido al calor que desprendían los hornos y a que estos a veces se prendían fuego. Si el horno se prendía, podía arder la cocina, pero no el resto de la casa. Como a la mitad del proyecto, David sufrió un pequeño accidente que comentó en una carta a Mary, tontamente, o más bien, instintivamente, intenté atrapar una piedra que en su caída casi me vuelve a romper el brazo. Se me hinchó mucho y me causó tanta fiebre que me obligó a calentarme en el fuego, aunque el clima era bastante agradable. David tuvo que descansar 2 semanas completas antes de volver al trabajo. Pero le costaba mucho levantar el brazo más allá del hombro, por lo que tuvo que abandonar la idea de construir una sólida casa de piedra. En vez de ello, la casa se completó con paredes de barro. David tuvo que recurrir a vecinos de la aldea para no detener la obra cuando le dolía mucho el brazo. Roger Edwards no podía ayudar a David porque sufrió otro accidente que le aplastó un dedo. De todos modos, este dudaba de que le resultara útil. La relación entre los dos hombres se había enrarecido, especialmente en esta etapa en la que David estaba a punto de convertirse en yerno de Robert Moffat. Los dos hombres discrepaban sobre cosas grandes y pequeñas. Roger le recordaba continuamente a David que él era el misionero veterano de la base, tanto porque este era 13 años más joven como por llevar solo 3 años en África. Sin embargo, David se llevaba bien con los africanos, aprendía sus idiomas rápidamente y le fascinaban sus costumbres. Él quería que los nativos participaran en la vida de la misión y esperaba comenzar una escuela de formación teológica para que ellos mismos llegaran a ser predicadores y maestros. Roger Edwards no estaba a favor de estas cosas. Estas llegaron al colmo cuando Roger mostró a David una carta miserable que había escrito a la sociedad misionera. David se sobresaltó cuando la leyó. Roger describía algunos disgustos que estaban mutuamente perdonados hacía mucho tiempo. Tal vez fuera su sentido de justicia escocés, pero algo se despertó en él al leer la carta de Roger.
David escribió una carta igualmente mordaz a la sociedad misionera explicando su punto de vista. David echó su carta al correo ignorando que Roger lo pensó mejor y decidió romper la carta en vez de enviarla. Mientras David se preparaba para su boda, una carta brusca, quejándose del veterano misionero de Mabotsa, iba de camino a Inglaterra. La boda se celebró en la iglesia de Kuruman el 2 de enero de 1845 y fue oficiada por el reverendo Maafat. Las dos hermanas menores de Mary, Anne y Bessie, actuaron de damas de honor. David se quedó con Mary, en Kuruman, por 2 meses antes de trasladarse a Mabotsa. Pero algunas cosas en Mabotsa no salieron bien para los recién casados. Roger Edwards y su esposa, que originalmente habían salido de Kuruman en parte para librarse de la dirección férrea que ejercían Robert Maafat y su familia, ahora estaban disgustados por el hecho de que Mary Livingstone llegara a Mabotsa. No tuvieron compasión e intentaron complicar la vida todo lo posible a la joven esposa del misionero. La carta que David había escrito a la sociedad misionera había provocado animadversión y una carta de respuesta al reverendo Maafat pidiéndole que supervisara la situación. En resumen, Roger Edwards y David Livingstone no fueron capaces de entenderse. David pensaba que África era un continente enorme e inexplorado y que vivía en un rincón remoto con un hombre que le irritaba todos los días. Uno de los dos tendría que marcharse. David decidió ser él. Una noche, después de cenar, resolvió que era un buen momento para contar su plan a Mary. Mary, comenzó diciendo, mientras ella le cosía un roto en la chaqueta, tengo algo que decirte. Lo he estado considerando por un tiempo. Creo que debemos abandonar Mabotsa. Mary levantó los ojos, asustada. ¿Pero a dónde iremos? A Kuruman, preguntó ella. David negó con la cabeza. Mary, ya hay demasiados misioneros en el sur. Yo quiero ir a donde no haya ninguno, a algún lugar en el que la gente realmente no haya oído el mensaje del Evangelio. Pero el dinero, replicó ella, y el bebé. David le tomó de la mano. Si Dios nos guía, tendremos suficiente dinero, y tú serás una buena madre donde quiera que vayamos. Aunque David intentó mostrarse confiado, las mismas preguntas le habían dado vueltas en la cabeza. Mary estaba embarazada, esperaba un niño para su primer aniversario de bodas y el dinero sí era un problema. David había recibido 75 libras al año cuando era soltero y la sociedad misionera le había aumentado su estipendio a 100 libras cuando se casó con Mary. Pese a ello, en pocos meses habría que alimentar 3 bocas con las 25 libras extra por año. Además, fundar una base de misión era costoso. David lo sabía por experiencia, pues había fundado la base de Mabotsa. Había invertido en el edificio y en equipar la base de misión hasta el último penique. Bueno, dijo Mary, irrumpiendo en sus pensamientos, supongo que ya has tomado la decisión, pero detesto dejar la casa y todo el trabajo que has invertido en ella. Yo también, replicó David mirando en torno suyo, pero si lo hice una vez puedo hacerlo otra. Y ya tengo más fuerza en el brazo. ¿Tienes algún plan?, le preguntó su esposa, ¿algún lugar en mente a donde podamos ir? Sí, dijo David cobrando ánimo, quiero ir más al norte, a Chonuane. ¿Chonuane?, inquirió Mary, ¿qué te hace pensar que Chonuane será un buen lugar para nosotros? Estuve allí. ¿Recuerdas que te hablé del jefe Sechele? Curé a su hijo y mantuve largas conversaciones con él. Creo que él puede ser clave para abrir la zona al mensaje del Evangelio. Es un jefe que escucha con atención y hace preguntas inteligentes. No he encontrado muchas personas tan interesadas en el cristianismo como él. Quizás sea una buena idea, aceptó Mary, siempre y cuando nos hayamos instalado antes de que llegue el bebé. El traslado a Chonuane, 65 kilómetros al norte, se llevó a efecto justo antes del nacimiento del primer hijo de los Livingstone, al que llamaron Robert, como el abuelo de David. La vida en Chonuane era mucho más difícil que en Mabotsa. Escaseaba la comida por culpa de una larga sequía que hacía imposible que creciera la variedad de frutos y verduras que se daban en Mabotsa. No obstante, David era muy feliz en Chonuane, especialmente cuando pasaba tiempo con el jefe Sechele. El jefe demostró ser más inteligente y deseoso de aprender de lo que David había anticipado. Este le mostró una traducción del Antiguo Testamento en su propio dialecto, Sechuana, preparada por Robert Maafat. El jefe, que no sabía leer, estaba deseoso de aprender. A los 2 días,
leyó y escribió el alfabeto y solo 6 semanas más tarde pudo leer el Antiguo Testamento por sí mismo. David y el jefe Secheleh estudiaban la Biblia en compañía todos los días. David también se esforzó en construir una casa, practicar la medicina y fundar una iglesia en la aldea. Un año después, nació el segundo hijo de los Livingstone. Esta vez fue una niña, a quien llamaron Agnes, como la hermana de David. El jefe Secheleh leyó la Biblia varias veces y decidió hacerse cristiano. David se alegró mucho de la decisión del jefe, a no ser por una cosa. Al igual que los demás jefes de la zona, el jefe Secheleh tenía más de una mujer, de hecho, tenía 5. Cada mujer era hija de uno de sus subjefes. El jefe se había casado con ellas para fortalecer los lazos entre la tribu. Pero al hacerse cristiano, el jefe Secheleh comenzó a percibir que el tener más de una esposa no estaba bien. David no sabía qué aconsejarle. La poligamia iba en contra de lo que siempre le habían enseñado que era justo, pero las mujeres del jefe Secheleh dependían de él, ya que todas ellas le habían dado hijos. David entendía también que en la cultura africana el divorcio era un gran insulto para una esposa y para toda su familia. Los dos hombres hablaron detenidamente acerca del problema y, finalmente, David le dijo al jefe Secheleh que tendría que hacer lo que creyera más conveniente. El jefe decidió seguir adelante y divorciarse de sus 2 últimas esposas tan cortésmente como fuera posible. Les dio a ambas vestidos nuevos y muchas de sus posesiones y las despidió para que volvieran con sus familias. Se produjo una conmoción inmediata. Muchos de los miembros de la tribu se preguntaban quién se creía el jefe Secheleh que era, al abrazar las costumbres del hombre blanco y desecharlas de sus antepasados. Pero el jefe no se retractó. Fue bautizado, y aunque ningún otro aldeano imitara su ejemplo, él perseveró en su fe cristiana. A David le decepcionó profundamente el hecho de que la conversión del jefe Secheleh no fuera seguida por otras muchas. Escribió a la sociedad misionera para informar del comentario que un hombre de la tribu le había hecho: sinceramente, nos caerías mejor si comerciaras con nosotros y después te marcharas sin volver a molestarnos con la predicación de la palabra de tu Dios. El jefe Secheleh creyó tener una respuesta al problema que le planteara David. ¿Crees que mi pueblo creerá en lo que dices con solo hablarles?, preguntó a David. Yo solo puedo conseguir que hagan algo golpeándolos. Voy a llamar a mi encargado y con los látigos de piel de rinoceronte haré que toda la aldea crea. Naturalmente, David no accedió a este tipo de conversión forzada. Él creía que, a su debido tiempo, la gente comprendería que el Dios de la Biblia era más poderoso y amoroso que todos sus dioses tribales. Sin embargo, el tiempo no estaba a favor de David. A medida que la sequía se prolongaba, muchos miembros de la tribu querían que David se marchara. La gente creía que David había causado problemas, como la conversión del jefe Secheleh, y también que les había traído mala magia y detenido la lluvia. Finalmente, después de 2 años en Chonuane, la sequía obligó a David a marcharse de la aldea. Sencillamente, no había agua suficiente para que una familia misionera viviera y cultivara un huerto. En agosto de 1847, David Livingstone, su esposa y sus 2 hijos se trasladaron a Coloben, 65 kilómetros al oeste, pequeña colonia situada en la ribera de un río. Ciertamente, la sequía se había agravado tanto que el jefe Secheleh y toda la aldea de Chonuane se trasladaron con los Livingstone. En la nueva ubicación, David se puso inmediatamente a trabajar para construir una nueva casa de misión, embalsar agua del río y cultivar hortalizas. Estaba convencido de que en esta ocasión había hallado el lugar adecuado para construir otra excelente base de misión, según el modelo de Kuruman. Tan solo había un problema, generado no por otras tribus africanas, sino por gente mucho más peligrosa, los vecinos Boers.